Saludos a todas las personas que ven y siguen este contenido de inteligencia emocional. Yo soy el psicólogo Aldo Acuña y esta semana tendremos el tema de programas de modificación conductual. Y antes de abordar el tema de modificación conductual, es necesario hacer una distinción entre este término y el de terapia conductual, el cual abordaré en otra ocasión. Pero es importante mencionar que la terapia conductual es usada en el ámbito clínico como método terapéutico para diferentes psicopatologías, mientras que la modificación conductual se aplica cotidianamente en diversos escenarios, como el mundo del deporte, la escuela, medios de comunicación, en casa o métodos autoaplicados. Este proceso de modificación conductual se basa en la psicología del aprendizaje y en metodologías experimentales con diseños específicos que atienden las particularidades de cada individuo. La definición o concepto de la modificación de la conducta, según el psicólogo Calvijo, nos dice que es aquella orientación teórica y metodológica dirigida a la intervención que, basándose en los conocimientos de la psicología experimental, considera que las conductas normales y anormales están regidas por los mismos principios. Y este proceso de modificación de la conducta trata de desarrollar estos principios y aplicarlos a conductas específicas y utiliza procedimientos y técnicas que se someten a evaluación objetiva y verificación empírica. Esto con el objetivo de disminuir o eliminar conductas desadaptadas e instaurar o incrementar conductas adaptadas. Dentro de los enfoques utilizados para la modificación de la conducta están una serie de técnicas operantes que veremos a continuación, pero es importante que en el camino de la modificación de las conductas es necesario la identificación, definición y evaluación de la conducta. En cuanto a la identificación y definición, tenemos que, es importante mencionar que estará expresada en aquello que el observador o el experimentador o el profesional de la salud pueda saber mediante sus sentidos. Debe de excluir aquellas expresiones mentalistas, tanto en la preparación como en la implementación y registros a posteriori. El tipo de conductas elegidas deberán facilitar la identificación, cuantificación y distinción de otras conductas, además de perseguir objetivos claros. Y sobre todo es importante el cómo se evaluará, si se logró o no dicha mejora. Ahora bien, en cuestión de las estrategias de intervención, cabe mencionar que en todas estas técnicas se debe de informar a los individuos cuáles son las conductas que generaron la intervención, el por qué. Dentro de estas técnicas es importante también mencionar que se aplica el castigo o premio, o también denominados los reforzadores positivos y negativos. Y en primer lugar, dentro de estas técnicas voy a hablarles de el moldeamiento. Técnica que consiste en lo siguiente. Es el establecimiento de una conducta final, una que la persona no posee o que muy raramente emite, mediante el reforzamiento diferencial de conductas cada vez más similares o próximas a ellas. Esta técnica se evidencia como cómo los autores de estas corrientes teóricas suelen dividir conductas complejas en eventos o acciones simples. Una vez que hacen estos autores dichas definiciones, se refuerzan estas acciones simples hasta que aparezcan y se refuercen las conductas complejas deseadas. Por ejemplo, el psicólogo Vados nos cita este caso de un niño con retraso mental que debía usar gafas para evitar perder la vista, tras una cirugía de cataratas. En este caso se identificaron las siguientes acciones simples.
Tomar las gafas sin cristales, llevarlas encima, acercarlas a la cara, usarlas con las patas largas y una cinta de lado a lado para facilitar su colocación. Llevar las gafas normales pero sin cristales, usar gafas con cristales, llevar las gafas cada vez más tiempo. Cada acción simple fue reforzada a través de reforzadores como alimentos, regalos y excursiones, por ejemplo. Este sería la técnica del moldeamiento, que a través de estos reforzadores se modifica la conducta final. En cuanto a la siguiente, que se denomina encadenamiento, esta técnica implica el establecimiento de conductas en un determinado orden o secuencia. La diferencia de este recurso de intervención es que cada respuesta de las conductas que están conectadas producen un estímulo discriminativo para la siguiente respuesta, y al mismo tiempo la respuesta y cada conducta reforzará la anterior. Un ejemplo muy evidente es la resolución de problemas matemáticos. Resolvemos una parte del problema y esto nos da parte de la solución del que sigue, y así van conectándose. Es decir, en este sentido vamos a conectar conductas, vamos a trabajar sobre una conducta que va a funcionar como efecto dominó. Se trabaja una y esta va a tener efectos sobre la que sigue y sobre la que sigue y sobre la que sigue, hasta así tener respuestas específicas. La siguiente técnica es el desvanecimiento, que es muy sencillo de explicar. Cuando se suprimen los estímulos reforzadores, por ejemplo, el individuo requiere cada vez menos instrucciones, menos premios, menos ayudas, dar menos pistas, bajar el volumen al dar alguna instrucción, por ejemplo. Entonces tiene que ver con la disminución de los reforzadores en cuestión sobre la conducta a erradicar o cambiar, y esto va a ir disminuyendo hasta suprimir totalmente los reforzadores. En eso consiste el desvanecimiento. Hasta ahorita ya vimos el moldeamiento, el encadenamiento y el desvanecimiento, y como segundo subgrupo veremos aquellas técnicas que sirven para reducir o eliminar conductas. Tenemos el procedimiento de reforzamiento diferencial. Es una técnica de reforzamiento positivo que abarca distintas modalidades. En general se trata de atenuar o evitar una conducta. Se atenúa cuando la conducta no es negativa, pero se presenta una alta frecuencia. Por ejemplo, aquel estudiante que participa en clases sin mesurarse. Se busca evitar la conducta cuando se trata de conductas indeseadas, pero en lugar de extinguirlas con reforzadores negativos o castigos, solo se premian las conductas positivas y se espera la extinción de lo indeseado. Por ejemplo, conductas como fumar en exceso, beber o comer. Entonces, el procedimiento de reforzamiento diferencial se enfoca solo en reforzadores positivos. Ahora bien, veremos la técnica de coste de respuesta. Es frecuente en la vida cotidiana, infantil y adulta cuando se penaliza la conducta no deseada a través de multas, por ejemplo, por incumplimiento de leyes, quedarse sin ver televisión, sin usar la computadora o el celular, el castigo sin recreo, tarea extra, en fin. De esto se trata el coste de respuesta, el ir sumando reforzadores negativos también para evitar la aparición de una conducta indeseada. Por ejemplo, también a través del sistema religioso se imprime este tipo de técnica de coste de respuesta. Cuando se comete una falta moral, ética, el llamado denominado pecado también, ¿qué hace el padre cuando entras al confesionario? Te da una sanción a través de emitir una oración determinado número de veces. Por ejemplo, te dice
reza el 10 Padres Nuestros, 5 Aves Marías. Esta técnica es la de coste de respuesta. Además tenemos una que es muy cotidiana que se llama tiempo fuera, no sé si ya le he comentado en clase. Hace referencia al retiro de todos los reforzadores positivos durante un tiempo determinado. Es una técnica tradicional en la que se retira al individuo de los reforzadores positivos, como por ejemplo al aislar a un niño en su recámara sin la posibilidad de interactuar con los objetos y personas con quienes normalmente tiene contacto. Este sería un ejemplo, o por ejemplo también en el aula, cuando los docentes hacen que el niño se vaya a una esquina volteando a la pared sin tener otro tipo de reforzadores positivos durante un tiempo. Durante el periodo que está fuera de la interacción el individuo no hay castigo adicional, hay ausencia del dolor y suele ser en un corto tiempo de separación. Es utilizado con eficacia ante conductas como chuparse el dedo en el caso de los niños, accidentes al ir al baño o cualquier conducta de autocastigo. Ya hablaremos de este tipo de conductas de autocastigo en otra ocasión. Ahora bien, veremos el de saciedad. Esta técnica implica proporcionar frecuentemente y repetidamente un reforzador positivo hasta que se reduce o elimina el atractivo o eficacia de este. Por ejemplo, si a un niño le gusta el chocolate, con esta técnica se dará de manera cotidiana chocolate hasta que se convierte en un estímulo neutro o incluso aversivo. Por supuesto que se debe de cuidar la sobreexposición al estímulo y que vaya a generar algún efecto irreversible o molestias al individuo. Por eso es necesario la evaluación y seguimiento de la técnica. Por ejemplo, en este caso del chocolate, ¿qué efectos podría tener consecuencias si no se sabe aplicar correctamente la técnica de saciedad? Pues tendríamos consecuencias como obesidad. Y esta, bueno, pues caería en otros efectos de salud. La siguiente técnica es la de sobrecorrección, que trata esta técnica de dos cosas, implica dos cosas. La restitución del daño que originó la conducta indeseada y la práctica positiva o conducta deseada. Por ejemplo, en Estados Unidos a los grafiteros sorprendidos pintando algún muro se les pide por ley que deben restituir el daño ocasionado, pintar el muro en su modo original y deberán hacerlo también otros muros que tengan grafitis. Este tipo de intervención de forma rápida ha demostrado cambios duraderos. Como último punto, veremos las técnicas que implican sistemas de organización de las contingencias. Ya les he hablado de esta primera que voy a mencionar, que es la economía de fichas, que consiste básicamente en entregar fichas, puntos, vales, marcas, estrellas, sellos, entre otras cosas, al realizar o no realizar determinadas conductas al individuo, de modo que tales fichas pueden ser cambiadas por una variedad de bienes, actividades o privilegios que son reforzadores de apoyo. Un ejemplo recurrente es el intercambio de calificaciones altas a los alumnos que tengan más puntos extras por su comportamiento en clase. Les mencionaba también este ejercicio que pueden aplicar con sus nietos, en donde hay formas de aplicar en una cartulina o en una hoja bond una serie de actividades a reforzar en el niño, en el individuo. Tenemos ahí, por ejemplo, que a veces cuesta trabajo que hagan la tarea, que coman bien, que se laven los dientes, que recojan su habitación o sus juguetes. Y este tipo de conductas se va observando y premiando a través de fichas, puntos, vales, marcas, estrellas, sellos, que el pequeño puede intercambiar por una variedad, les decía, de bienes, de actividades o privilegios.
Y esta es una muy buena técnica que también podemos reforzar en las aulas como, bueno, los docentes. Contratos de contingencias es la siguiente estrategia, la siguiente técnica de intervención, y esta suele utilizarse al realizar un acuerdo explícito entre dos o más personas en que se incluyen las conductas que se deben o tener que realizar mientras esté vigente dicho acuerdo. Este contrato incluye las sanciones que originan la violación al mismo. Es común que al inicio del ciclo escolar los docentes realicen un contrato pedagógico con sus alumnos para el buen cauce de las clases. Para realizar contratos eficaces, los involucrados negocian sus términos. Su actuación debe ser libre de intimidación y coacción. Se deben explicar claramente las conductas que se desean cambiar en cada una de las partes y los reforzadores involucrados, además de las penalizaciones que se utilizarán. Congruentes con la teoría de condicionamiento operante, los contratos son más efectivos si hacen énfasis en lo positivo, uso de reforzadores y no en el castigo. Estos serían las técnicas de intervención que les puedo comentar en este video, que podemos observar, aplicar y bueno, estudiar un poquito más al respecto. Eso sería todo para este video. Espero les haya servido esta información. Seguimos aplicando más conocimiento, más tema sobre la conducta y la emoción. Muchas gracias por su atención.